Hoy vamos a hablar de la desintegración de Yugoslavia al final de la Guerra Fría. Yugoslavia, paradójicamente, tuvo un papel protagónico durante la Guerra Fría, pero de una manera muy diferente a como los demás países formaron parte de esta bipolaridad, porque precisamente el papel de Yugoslavia era tratar de resistir la bipolaridad de la Guerra Fría y crear ella un nuevo curso de la historia, constituirse en una especie de representante del tercer mundo, de una nueva corriente histórica. Fue, digamos, una vanguardia durante los tiempos de la Guerra Fría. El papel que cumplió Yugoslavia y el comunismo yugoslavo fue, digamos, la primera herejía que se presentó frente a la línea de Stalin, y que empezó con otro rumbo y con otras posibilidades que no eran ni el estalinismo ni tampoco era la vía del capitalismo de los Estados Unidos. Era una tercera vía, que era la que propugnaba por buscar una salida a través de los no alineados que Yugoslavia creó. Pero ella es la que se va a ver desbaratada después de que caiga la Guerra Fría. Ella es la que va a tener una eclosión después del momento en que termine la Guerra Fría. Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Si ella fue la corriente herética, si siempre fue la que estuvo en un rancho aparte, ¿por qué le va a afectar tanto a ella? ¿Qué tiene que ver con Yugoslavia que la Unión Soviética se vaya a disolver, que se acabe el comunismo? Bueno, pues esto es un cuento tremendo. Primero que todo, ¿cómo se arma esa Yugoslavia que va a llegar a convertirse en un país protagónico durante la Guerra Fría y en el liderazgo de los no alineados y en las fuerzas del tercer mundo? Esta Yugoslavia se arma en el tiempo reciente, se arma porque en una de esas locuras que le dio a Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba en esto de recuperar el antiguo Imperio Romano, pues como el antiguo Imperio Romano fue todo el Mediterráneo, un pedazo de ese imperio también permanecía en los Balcanes, en lo que es la Dalmacia, territorios que antes fueron tracios y territorios ilirios. Entonces, a él le dio que porque la Dalmacia, como eso tiene la conformación del Estado italiano, fue de todas maneras bastante hechiza y no satisfactoria del todo para los italianos. Por eso fue que se creó el fascismo. Entonces ellos siempre sienten que a ellos les quedaron debiendo un pedazo que era de ellos lo terminaron añadiendo a Yugoslavia, que era toda la parte de Trieste y la parte de Dalmacia, y que otro pedazo, mucho que les quitaron pedazos que eran italianos en rigor y que quedaron del lado de la Yugoslavia, que se constituyó como primero como reino y luego como república inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Se hizo la Federación de los Eslavos del Sur, después de que por Serbia había empezado la Primera Guerra Mundial. Entonces, después de que todos estos reinos se van a juntar, cuando terminan los imperios que los dominaban, se va a crear un reino y luego una federación que se llama Yugoslavia, y esa federación que se llama Yugoslavia queda hecha con pedazos de lo que Italia consideraba que era parte de su territorio. Eso es una de las cosas que da origen al fascismo. Por lo tanto, Mussolini le interesa, dentro de su proyecto de expansión, hacerse a la Yugoslavia, particularmente a la Dalmacia. Esto va a hacer que las tropas de Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial invadan Yugoslavia. Y como los alemanes eran los aliados en ese momento de los italianos, los nazis van detrás de ellos a un sitio donde literalmente no se les ha perdido nada. Nada tenían que hacer los nazis en Yugoslavia. Al contrario, eso fue lo que los retrasó para la campaña en Rusia y fue parte de lo que los hizo llegar tarde a la campaña y que el invierno los cogiera mucho antes de lo que ellos se imaginaron. Pero el asunto fue que allá llegaron. Cuando llegan a Yugoslavia, apoyando a los italianos que acaban de invadir Yugoslavia, uno de esas 6 repúblicas o 6 estados que vamos a ver durante el relato esta Yugoslavia estaba conformada por Croacia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia y Eslovenia. Esas 6 formaron una cosa que se llamaba Yugoslavia, que primero fue un rey, luego una federación, luego fue un país y ahora ya no es, y ahora ya no llaman.
Entonces, resulta que dentro de eso, Croacia, en un momento dado, desarrolló un ejército que se alió con el Tercer Reich y se convirtió en una especie de franquicia del nazismo que se conoció con el nombre de la Ustaše. Y la Ustaše, en su calidad de franquicia del nazismo, se ocupó de matar una gran cantidad de serbios que para resistir pues toda esa matanza, crearon una guerrilla que se llamaban los Četniques, y que era una guerrilla fuertísima. Entonces los serbios van a ser asesinados y perseguidos por los croatas nazis, o sea, ustaches. Durante la Segunda Guerra Mundial, esa cuenta de cobro queda pendiente, aquí la anotamos, que la vamos a pasar después. Esto le pasan todas las cuentas de cobro, no, aquí no queda nada que no se haya saldado, o mejor dicho, que no se haya cobrado, no saldado. Entonces, en ese momento, cuando pasa una cosa tan inimaginable como que uno de los estados de la Yugoslavia se vaya a convertir en un subsidiario del nazismo y que se encargue personalmente de matar a los serbios de Europa del Centro, quienes viraron o colaboraron o de alguna manera se metieron con el nazismo, como el caso de las flechas cruzadas en Hungría, como el caso de Rumania y como el caso de la Ustaše, o sea, Croacia dentro de la Yugoslavia, pero Croacia. Entonces, en ese momento, estos pueblos de Yugoslavia han tenido muchísimas guerras porque ellos están hechos, son repartos artificiales que hicieron los diferentes imperios a lo largo de los siglos. A ellos les pasaron por encima el imperio bizantino, el imperio otomano, el imperio austrohúngaro, y todos han hecho pedacitos de ellos. Y todos han aprovechado sus diferencias para otros fines, pues tanto que existe una categoría política que es la definición de utilizar las divisiones de un pueblo para beneficio de los que están manipulando esas divisiones. Esa categoría se llama en política balcanizar. Así es de ese tamaño la cosa. Entonces, en ese momento, cuando estalla la guerra, otra vez este fantasma, porque son fantasmas balcánicos los que estamos invocando hoy, ese fantasma del enfrentamiento entre todos los diferentes grupos, pues entonces los Četniques están peleando contra los Ustaches, que son los croatas, y empieza, digamos, como por el otro lado, Tito es comunista y está formando parte de las guerrillas partisanas. Hay varias guerrillas en ese momento luchando en la Yugoslavia, pero las guerrillas en ese momento todavía no tienen una orientación definida. Entonces surge este personaje. A veces en la historia hay hombres que realmente hacen la diferencia. Y este es un durísimo, Josip Broz Tito. Entonces Tito, que era comunista, que había sido el Partido Comunista, que ahora se había ido a Rusia, que conocía a Stalin, que admiraba a Stalin. Tito, pues digamos que era parte del mundo comunista en esa época, va a tener la claridad suficiente para organizar la lucha en Yugoslavia de manera que sea eficaz y contra los que son. Tito es croata. Eso le va a dar a él una credibilidad muy grande, porque él siente una vergüenza enorme de pensar que su país esté colaborando con los nazis. Pues esto no tiene presentación. Tito es hijo de un padre croata y de una madre eslovena. Luego él sabe lo que es la pues digamos los diferentes naciones de Yugoslavia, porque es hijo de dos. Y Tito ve que eso se está desbaratando en una guerra que no va, así como está, no va para ninguna parte. Entonces Tito pone a todas las guerrillas de acuerdo. Y dice, mire, vamos a ponernos de acuerdo para la foto. Aquí el enemigo es el nazismo, en todas sus formas. En su forma alemana, en su forma italiana o en su forma croata. Aquí nosotros no nos vamos a poner a pelear entre nosotros, porque si peleamos entre nosotros nos fragmentamos y este animal que es el nazismo nos hace de almuerzo. Entonces nos vamos a organizar. La mía es la guerrilla comunista partisana y conmigo están bienvenidos todos los que estén luchando contra los nazis, del pelambre que sea, como quiera que se llamen, donde quiera que se paren. Aquí hay cobijas, aquí hay comida y aquí hay apoyo para todo el mundo. De esa manera, en torno al comunismo y en torno a la guerrilla de los partisanos, como forma de resistencia a la invasión nazi,
Tito va montando un ejército y va unificando la Yugoslavia, la va unificando, identificando rápidamente un enemigo común. Si Tito hubiera sido serbio, probablemente no lo hubieran creído tanto, porque Serbia siempre ha tenido pretensiones expansionistas dentro de la Yugoslavia, porque tiene un proyecto que se llama la Gran Serbia, que es recuperar lo que durante el siglo XII fue suyo, teniendo en cuenta que cada uno de los reinos de esta Yugoslavia fue durante una semana hegemónico en la región. Entonces, si todo el mundo se pone en el mismo plan, pues ahí sí no se puede nada, porque todo el mundo tendría razones para alegar que no, yo en el siglo XII, que yo en el XIII por la mañana, que yo en el XIV a las 6 fui dueño de la mitad de esto, todas estas tierras. Entonces, esas pretensiones, digamos, del proyecto de la Gran Serbia hacían que a los serbios no les creyeran muchas cosas por ese proyecto latente. Pero Tito es croata, entonces lo consideran como un hombre que está liderando una resistencia legítima contra una vergüenza histórica, que es el hecho de que Croacia, el Estado croata, se haya puesto al servicio del nazismo y se haya vuelto un Estado nazi, la Ustache. Entonces unifica todas las guerrillas. Cuando unifica todas las guerrillas, llega a crear una forma de lucha tan supremamente eficaz en las montañas de los Balcanes. Balcanes significa montaña, en esas escarpadísimas zonas de todo lo que es el Adriático, y en esos montes, pues como esos montes son tan particulares que Montenegro se llama así porque la tierra es de un color negro, por eso, por el Monte Negro. Las montañas de alados, sí, esos son famosos en la historia. Cuando los macedonios de allá llegaron a Afganistán, dijeron: ustedes tienen que ser soldados alados, los que puedan entrar a mi fortaleza y buscar a Rosana. En tiempos de Alejandro llegó con sus macedonios, se montaron por las montañas y ahí están mis soldados alados. En la Yugoslavia hay soldados alados, porque solamente ellos saben trepar esas montañas. Las montañas son inexpugnables y en realidad nadie que se meta allá va a salir bien librado. Entonces Tito junta el conocimiento que tienen ellos de sus escarpadas montañas, la ferocidad tan impresionante con que son capaces de luchar, y una manera clara y una organización militar, porque Tito era un mariscal, Tito era un militar, era un político, un ideólogo, era un tipo, digamos, de una visión muy penetrante de su época. Y el hombre unifica todo esto con tal eficacia que Yugoslavia termina ella solitica derrotando a los nazis, ella sin ayuda de nadie. O sea, a los nazis los derrotaron los soviéticos en Stalingrado y en Kursk, como en su momento vimos exhaustivamente, y localita de una manera más pequeña, con menos miniseries, los yugoslavos en Yugoslavia. Pare de contar. Los demás fueron liberados, y en la medida en que fueron liberados, habíamos visto durante todo este tiempo precisamente cómo se va a armar la Guerra Fría, y es que a medida que los Estados Unidos va liberando un país, va metiendo dentro de su órbita de influencia, y a medida que la Unión Soviética los va liberando también. Pues a la Yugoslavia llega un punto en que ninguno de los dos lo liberó. Como ninguno de los dos lo liberó, Yugoslavia no le debe a nadie la independencia ni la salida de los nazis, y por lo tanto no puede ser considerada ni protectorado, ni todas estas leyes de transición, ni estos gobiernos de turno, ni todas estas situaciones que vimos que habían sufrido los europeos inmediatamente después de terminar la guerra, y que daba un carácter de interinidad a esas naciones y de una indefinición transitoria muy complicada. Nada de esto le pasó a la Yugoslavia, porque ella se curó por lo sano. Sacó a los nazis ella solita. Para el momento que llegaron la Unión Soviética, los Estados Unidos, ella ya los tenía en un camión, los había empacado ahí a mordiscos y dijo: haga con ellos lo que le provoque. Entonces, esa ferocidad de la Yugoslavia sorprende a todo el mundo. Dice: bueno, y estos yugoslavos se las traen, oye, mira qué furiosos, derrotar ellos solos a los nazis. Te comento, eso no es cualquier cosa, después de que toda Europa había caído. Entonces en ese momento salen los nazis, ahí le echan una bombardeadita a Yugoslavia por si las moscas, no sabe uno, ¿no? Y le echan una bombardeadita ahí gratiniana, porque ya que estamos por aquí, ¡fran! Estas cosas se ven en las películas de Kusturica, y hay una película en particular que se llama Underground, que es un testimonio fantástico de lo que ha pasado allá. Estaremos refiriéndonos a ella. Entonces, y Gato Negro, Gato Blanco, hay varias películas de Kusturica que nos cuentan eso, y son solamente ellas las que nos hablan de Yugoslavia.
Entonces, en ese momento, cuando las cosas están así, llega Stalin a definir cómo es que va a quedar Yugoslavia dentro de la posguerra. En Yugoslavia, como la rebelión es partisana, quien dirige todo esto son los partisanos de Tito. Los partisanos de Tito son comunistas. Y al lograr este nivel de eficacia y de organización, van a hacer que el comunismo en Yugoslavia se convierta en una insurrección popular contra el nazismo, y no en un comunismo de Estado, como sucedió en toda la Europa del Este, donde Stalin simplemente cogió lo suyo y lo fue representando a partir de partidos únicos que obedecían al Partido Comunista, y fue derrocando los gobiernos que estaban en ese momento. Esa posición de imponer el socialismo desde arriba, como un socialismo de Estado, como un botín del reparto de la Guerra Fría, no le toca a Yugoslavia, porque en Yugoslavia fue desde abajo. El comunismo viene de la base, viene de la revolución, viene de una insurrección popular que se toma las armas, saca a los alemanes y se monta en el poder. El comunismo tiene una fuerza impresionante, y es muy importante para el relato de hoy entender qué tan comunistas son los yugoslavos, porque esa es la pieza clave. Ellos son profundamente comunistas, y esto es lo único que los ha unido a lo largo de toda su historia, porque aparte de comunistas y aparte de esta doctrina que es supranacional y suprarreligiosa, el resto es una diversidad impresionante. De resto, los bosnios herzegovinos son musulmanes porque estuvieron en el Imperio Otomano. Los eslovenos y los croatas son cristianos de Roma porque formaron parte del Imperio Austrohúngaro. Los serbios montenegrinos son ortodoxos porque formaron linderos del Imperio ruso en su expansión y de la época de Bizancio. Los macedonios se lo reparten entre todos y cada uno dice que son de ellos. Entonces, en un pueblo que tiene toda esta diversidad religiosa y que tiene toda esta diversidad nacional, todos son eslavos del sur. Yugo significa sur, eslavos del sur. Habíamos visto que los eslavos se llaman según donde se pongan. Si los eslavos se ponen en el este, se llaman rusos, ucranianos o bielorrusos. Si se ponen en el norte, se llaman checos, polacos o eslovacos. Si se ponen en el sur, se llaman serbios, montenegrinos, eslovenos, croatas. Así se pueden llamar, bosnios incluso. Entonces, aquí todo el mundo es eslavo, menos los húngaros, que son magiares. Entonces, pero el resto, todo el combo es eslavo. Estos eslavos del sur van a encontrar en el comunismo, ya después de librada la guerra, la única fórmula exitosa para poder estar juntos, porque ninguno de los temas, ni nacionales ni religiosos, se puede tocar durante el comunismo, porque el comunismo es ateo y no cree en las nacionalidades, porque agrupa a los hombres por clases sociales y no por estados nacionales. Y el comunismo, por definición, no cree en los estados nacionales, doctrinariamente hablando. Entonces, por eso les viene como anillo al dedo y permite la cohesión que otro tipo de doctrina no permitiría. Entonces, el comunismo aquí es una pieza clave. Siendo Stalin y Tito dos camaradas comunistas, Stalin exige que todo aquel que se llame a sí mismo comunista le obedezca ciegamente, y al haber renunciado a hacer una revolución en cada uno de los países, porque el proyecto no funcionó, como ya lo vimos, a medida que cada una de las revoluciones fue abortada en su momento, y finalmente la única que quedó triunfante fue la rusa. Entonces Stalin propuso, a través de la Cuarta Internacional, de la Tercera Internacional, que de ahora en adelante el objetivo de los pueblos no era hacer las revoluciones comunistas en sus estados de origen, sino seguir los mandatos de la Unión Soviética. Es decir, cuando había un choque de intereses entre tu Estado nacional y la Unión Soviética, un comunista debe optar por la Unión Soviética, porque la Unión Soviética es la patria de los trabajadores y es la madre patria. Y así es que va a dictar qué es comunismo y qué no lo es, y quién está dónde y de qué manera. Stalin. Cuando llegue ese momento, en la contradicción entre ser yugoslavo o ser comunista estalinista, Tito dice: no señor, yo sí soy comunista, pero a mi manera. Yo soy un comunista yugoslavo, y si usted me va a poner a escoger entre ser un comunista como usted y mi Yugoslavia,
pues mi Yugoslavia. Entonces Tito era un tipo tan bravo que era capaz de enfrentársele a Hitler, a Stalin y a los Estados Unidos. Eso llaman carácter. Sí, o sea, cuando uno le puede poner bravo a esos tres tigres del siglo XX es porque uno es mucho lo muy. Entonces, y el Tito era mucho lo muy. Pues para ponérsele bravo a Stalin, ¿usted sabe lo que era levantarle la vocecita a Stalin? ¿Me imagina? Pues el tipo lo mandó para el chorizo y le dijo, no señor, yo no voy a hacer lo que usted dice, yo voy a hacer lo que yo digo. ¿Y qué es lo que usted dice? Me lo estoy inventando, pero eso es lo que voy a hacer. Y eso le da un destino totalmente distinto a la Yugoslavia desde el punto de vista del comunismo. Entonces Tito organiza su Yugoslavia a su manera, como él quiere y como a él le provoca. Y la manera como lo hace es restringiendo todos los nacionalismos para que ese fantasma, que es el más poderoso que ellos tienen por dentro, no vaya a acabar con el proyecto de una Yugoslavia comunista. Usted no puede ser nacionalista y comunista al mismo tiempo, eso no se puede. Entonces lo que va a hacer es una represión igualitaria sobre cada uno. Es decir, si el tipo va a matar a 2 serbios, mata a 2 croatas, a 2 bosnios, a 2 montenegrinos y a 2 eslovenos, no va y lo acusen de favoritismo. Eso sí, mejor dicho, es milimétrico. Nadie puede decir que la montaron ni un poquitico menos ni más que al otro. Entonces, con una, digamos, con una voluntad de hierro, con una represión brava, porque los opositores políticos de Tito eran llevados al ostracismo, a islas terribles. O sea, esto tiene un régimen de represión serio, como lo tuvo el stalinismo, y se enfrentan los dos. Y entonces todo el que sea acusado de ser simpatizante de Stalin inmediatamente es llevado a un campo de concentración, y en Rusia todo el que sea acusado de ser simpatizante de Tito es llevado a un campo de concentración. La película para esto se llama de Kusturica también, cuando papá salió de viaje de negocios, y es precisamente un tipo que escribió una caricatura sobre Stalin y lo van a llevar a trabajos forzados 10 años por acusarlo de stalinista. Entonces Tito va a hacer su Yugoslavia, pero la Yugoslavia le queda linda con las paradojas que tiene la historia, pero le queda fantástica esa Yugoslavia. Le queda chévere, le queda pujante, le queda con un sentido del misticismo muy profundo, le queda un proyecto histórico de Raca Mandaca. Entonces cuando el tipo la tiene clara, la tiene completamente clara, dice vamos a tratar de crear una corriente histórica que no esté ni con los Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Aquí no se trata de ser capitalistas, pero tampoco de ser estalinistas. ¿Qué es lo que está cuestionando Tito? Tito está cuestionando el comunismo soviético, no el comunismo como doctrina, sino el comunismo soviético. Y hasta ese momento no se había cuestionado el comunismo soviético porque como no era el único que había triunfado, pues era la única medida que se conocía. Entonces vamos a juntarnos con otros países que tampoco le deban su independencia, ni su descolonización, ni su liberación, ni a los Estados Unidos, ni a la Unión Soviética. Vamos a juntarnos con ellos y vamos a armar otro combo aparte. De esa manera se va a encontrar con Nehru, con Pandit Nehru en la India, porque la India se independizó con una materia prima que ellos poseen y que no lo deben a nadie, la fuerza del espíritu. La campaña de la no violencia de Gandhi hizo que nadie les diera las armas, que nadie les llevara a los mercenarios, que nadie los llenara de odio, sino que la fuerza enaltecedora del espíritu de la nación de la India hubiera avergonzado a los británicos hasta cumplir la palabra de que se fueran caminando de vuelta atrás de la India. Entonces Nehru es el hombre. Y por el otro lado está Nasser,
Gamal Abdel Nasser, que está generando el panarabismo como el proyecto histórico que va a iluminar una salida no colonial de los pueblos árabes. Y por el otro lado, Indonesia, que es en la conferencia de Bandung, Indonesia, en 1955, cuando estaba Suharto, que se va a lograr la cumbre que da origen a los no alineados. ¿No alineados frente a qué? No alineados frente a la Unión Soviética y los Estados Unidos. No alineados, es decir, no sometidos a la bipolaridad de la Guerra Fría que hacía imposible que cualquiera pudiera optar por un rumbo propio y evitar la confrontación este-oeste como escenario de ajedrez para todos. De eso se tratan los no alineados. La idea es de Tito y el que la va a sacar adelante es él, y el sentido que tiene la organización de los no alineados es ese, y para eso se creó. Terminada la Guerra Fría queda como bastante difuso el objetivo de continuar y para dónde van y qué hacen ahora. Las brújulas ahora son mucho más confusas porque no hay un orden claro como había en la Guerra Fría, frente al cual plantear una tendencia que representara a los países del tercer mundo y no a las potencias. Esa tendencia tenía un nombre propio, se llamaba Josip Broz Tito. Tito logró su proyecto, logró montar los no alineados, fue uno de los adalides del tercer mundo, fue uno de los que dio caminos para buscar otra luz bajo el sol, otra circunstancia histórica, y mantuvo con Stalin una pelea a muerte durante la vida de los dos. Faltaría que uno de los excelentes dramaturgos que producen estas culturas hiciera una obra póstuma de Stalin y de Tito, donde quiera que se encuentren, después de haber peleado a dentelladas por la unión de sus respectivos países y viendo desde allá, desde el más allá, cómo se despedazaron y cómo se desintegraron y cómo no quedó nada de aquello que ellos defendieron con tanto ahínco y a costa de la vida de tanta gente. Pero muchísima gente terminó sus días en campos de trabajo forzado por pensar de una u otra manera o por ser sospechosos, como se usa ahora, de ser de una u otra manera. Entonces, resulta que Tito hace su proyecto y le queda perfecto y dura 35 años, tiempo suficiente para poderlo consolidar. Y a los 35 años se va a morir Tito. Cuando Tito muere, después de haber sido uno de los grandes hombres del siglo XX, después de haber sido una figura definitiva y una figura impactante, además era un tipo enorme, que se vestía de morado y era mujeriego y chicanero y tremendo y andaba así, mejor dicho, el hombre se daba las pintas y los estilos y tal, era una leyenda el hombre. Entonces, cuando este gigante, en todo sentido de la historia, muere, deja montadita su Yugoslavia, la deja lista. Tuvieron 35 años de paz, que era el máximo tiempo que han tenido sin fricciones internas, porque después vamos a ver por qué es tan convulsionada esta zona de los Balcanes. Entonces resulta que cuando Tito muere, quedamos en que la presidencia de la Yugoslavia se va a rotar entre cada uno de las repúblicas. Durante la época en que Tito vivió, solo mencionar su nacionalidad ya era para que lo metieran en la cárcel. O sea, si usted se sentaba en una cafetería y decía yo soy croata, le caía la policía y se lo iban llevando para la cárcel de una. O si usted decía que usted era serbio, porque lo que él hizo fue amordazar las nacionalidades para evitar que desintegraran a Yugoslavia y tapar la religión como quien tapa la jaula de un canario con un montón de trapos para que no cante. Y resulta que en últimas ni las nacionalidades ni las religiones son fuerzas que usted realmente puede tapar.
Usted puede darles un tiempo, pero esas fuerzas son muy bravas y la religión entraña misterios que tampoco nadie se imagina. Entonces, a la muerte de Tito empiezan a cocinarse estas fuerzas de nuevo, pero aún son comunistas. Todavía son comunistas, y mientras sean comunistas, todo bien. Entonces resulta que van a rotar la presidencia de un día, pues entonces un día le toca a los serbios, otro día le toca a los eslovenos, otro día le toca a los montenegrinos, otro día le toca a los croatas, y así. Y Serbia, Songo Sorongo, se va apoderando del ejército de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia con adito de perro, hay como quien no quiere la cosa, pero se va apoderando. El ejército de Yugoslavia era un ejército descomunal, porque Tito gobernó durante 35 años con la paranoia de que los iban a invadir. El hombre la montó de invasión por el lado soviético, y eso le dio un poder interno. El gobierno, mediante el fantasma de una invasión, o mediante el miedo, es uno de los trucos más viejos y vigentes de la política. Con eso le comen la cabeza a todo el mundo. Por eso hay una película que se llama Underground, la película de Kusturica, que es una historia durante la Segunda Guerra Mundial de un sótano donde hacen armas para la resistencia, y en la parte de arriba están un hombre y una mujer que es la mujer de su hermano, y el hermano está haciendo abajo las armas. Cuando se acaba la guerra, como este hombre y esta mujer se han vuelto amantes, entonces se dan cuenta que eso es una jartera, que el hermano salga del sótano y que las armas que están produciendo se pueden vender, y nunca le cuentan a los del sótano que la guerra se acabó, y le siguen poniendo sirenas y le siguen poniendo cosas, y esas armas las que las venden y hacen negocio con eso, y les mantienen la cabeza llena de fantasmas de una ocupación y de una guerra que hace mucho tiempo terminó. Eso es una alegoría, hasta cuando un día salen de allá abajo se dan cuenta que todo es mentira. Primero salen y están filmando una película de la Segunda Guerra Mundial, y ahí todavía logran tener el cañazo, pero cuando se dan cuenta que todo es mentira, se empiezan a matar entre hermanos y se parte la Yugoslavia. La película es una metáfora de lo que a ellos les habría de pasar. Entonces Tito los tuvo con tapaojos durante 35 años, nadie podía imaginar ni mirar más allá de las fronteras, y tuvo un ejército así de tenaz, lleno de refugios antinucleares. Le metió un billete al ejército porque era el proyecto de una Yugoslavia que había que protegerla de todas las fuerzas de la Guerra Fría. Toda la infraestructura de esa Yugoslavia que había que proteger de la Guerra Fría, el ejército, fue quedando poco a poco en manos de los serbios. Y al quedar en manos de los serbios, se rompe el equilibrio de poderes, el frágil equilibrio de poderes que había logrado sobrevivir una década después de la muerte de Tito, y empiezan a agrietarse estas viejas estructuras. Entonces Serbia poco a poco se va apoderando del ejército, y el día que llega a la rotación y le toca el turno a Eslovenia, ya después de la muerte de Tito, 10 años después de la muerte de Tito, logra mantenerse Yugoslavia, pero cuando cae la Unión Soviética, la representación del comunismo que la Unión Soviética había significado en el mundo aún gravitaba sobre el mundo de los yugoslavos, a pesar de que no fuera el comunismo soviético el que ellos habían implementado, pero eran comunistas de todas maneras. Cuando cae la Unión Soviética, en ese momento el comunismo se resquebraja como estructura política, y eso afecta a la Yugoslavia, porque si ellos no son comunistas, empiezan a ser nacionalistas. Y si empiezan a ser nacionalistas, esto coge ya otro rumbo histórico distinto. Entonces, el día que le tocaba la rotación de la presidencia a los eslovenos, cuando los serbios tenían que dejar a un lado su presidencia y cederle el turno a los eslovenos, los serbios no cedieron el turno. Al no ceder el turno, los eslovenos se ponen furiosos con toda la razón, porque se sienten estafados, entre otras cosas porque los estafaron. Y en ese momento estamos en la plenaria
del Partido Comunista Yugoslavo. Estamos decidiendo la rotación para gobernar Yugoslavia. Cuando ellos ven que los serbios no acceden y que por lo tanto el turno de ellos se lo van a pasar por la galleta, en ese momento los eslovenos se paran en bloque y los miembros del Partido Comunista Esloveno se retiran del Partido Comunista Yugoslavo, de la plenaria, se paran y se retiran del recinto, y en el momento en que se retiran del recinto empieza a desintegrarse Yugoslavia. Entonces Yugoslavia empieza a desintegrarse por la desintegración del comunismo como sistema político. Es la crisis que le va a producir al comunismo como idea el fin de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, porque entre otras cosas Yugoslavia, si usted lo mira de otra manera, tiene todo el sentido dentro de la Guerra Fría. Dentro de la Guerra Fría es que es no alineada, dentro de la Guerra Fría es que tiene un comunismo diferente, pero si desaparece el comunismo, que es la representación simbólica de acuerdo con la cual se ha dado todo el marco político de la Yugoslavia, ellos también quedan a la deriva. Hemos visto cada uno de estos países cómo lo va a afectar el fin de la Guerra Fría y la caída del comunismo. Aquí se acaba la brújula, el faro, así sea para llevarle la contraria, así sea para darse con los rusos. Necesitaban a los rusos, necesitaban que existieran los rusos y necesitaban que hubiera un comunismo en el mundo frente al cual ellos se constituían como una referencia. Pero si el comunismo no está, ¿qué son? Entonces se retiran los eslovenos y al sentir que ya no pueden formar parte de un esquema comunista, porque ya las condiciones de igualdad que garantizan que eso funcione se acaban de romper por la actitud de Serbia, más bien quieren independizarse y buscar un rumbo como Estado-nación, y se les ocurre que es más chévere que ellos sean un país a que sean una parte del Partido Comunista Yugoslavo. Entonces los eslovenos, una vez que se retiran de ahí, que entre otras cosas eso queda en manos de los serbios, van a empezar a buscar la independencia. Como toda la Yugoslavia se puede independizar y se puede desintegrar, y la Unión Soviética se acaba de desintegrar frente a las narices del mundo, los europeos hacen un pacto en el cual queda claro que no se va a apoyar la independencia de ningún país nuevo de ninguna manera, porque entre otras cosas los europeos también tienen rabo de paja. En Italia hay una parte norte y una parte sur, y la parte norte es el proyecto de la Padania, que dicen que ellos subsidian a los napolitanos y a todo el sur. En Francia, Córcega y Cerdeña siempre se han querido separar. En Bélgica, francos y valones han creado dos culturas distintas dentro de un mismo país. Mejor dicho, si nos ponemos en el plan, eso con escoceses y con irlandeses te comento. Entonces, como Europa sabe que también tiene un poco de tensiones de estados nacionales ahí fuertes, ha decidido que no le van a parar bolas a ninguna independencia de ningún país de la Yugoslavia. Y eso dijo, pero por debajo de la mesa aquí se empiezan a manejar dobles agendas. Entonces, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Entonces resulta que Eslovenia es un país pujante, tiene una buena economía, es un país saludable, tiene viabilidad. Es un país que puede, digamos, integrarse a Europa con relativa facilidad, y mejor que ese comercio me lo gane yo, que sea el primero en reconocerle la independencia, a que se lo gane otro que le reconozca la independencia primero, dijo Alemania. Y entonces Alemania le reconoció la independencia. Al reconocer a Alemania la independencia de Yugoslavia, de Eslovenia, pues ya allanó el camino para que los demás empezaran a independizar. Entonces los primeros eran como los más occidentales, y los más occidentales pues son Eslovenia y Croacia, porque eran los que pertenecían al imperio austrohúngaro, los que tenían la influencia. Como todos estos pueblos fueron pedazos de imperio, por un lado ellos son reinos específicos, pero por el otro lado son pedazos de imperios, hechizos, porque los imperios, al habérselo repartido por los sistemas de enclaves, han creado y distribuido este mapa 1000 veces. Entonces, aquellos que quedaran más cerca a Occidente, en el mundo de la Nueva Europa, serían más viables y más fáciles de entrar que aquellos que quedaran lejos de allá. Entonces le reconocen la independencia de Eslovenia. Luego de reconocerle la independencia de Eslovenia, pues Croacia, aquí que no peco,
cierto, yo me voy también, en esta me voy, yo también, y yo también soy viable, yo también fui parte del Imperio Austrohúngaro, yo también soy católica, no hay problema, digamos, no tengo mayores riñas con la comunidad a la cual pretendo entrar. Y por otro lado, ahí empiezan a cobrarse las viejas deudas, ¿sí? Croacia empieza a pasar se independiza, y los serbios, que ahora están en una situación, están crecidos y tienen otra vez un poder grande, quieren pasarle la cuentica de cobro de la cantidad de gente que mataron durante el nazismo en tiempos del régimen de la Ustache. Los occidentales tuvieron, después de la guerra, un periodo de desnazificación y de reflexión y de juicios y de culpas y de quién hizo qué. Todo ese periodo que se gastó la Europa occidental en digerir lo que les pasó en la Segunda Guerra Mundial no les pasa a los países del este, incluida la Yugoslavia, porque les cae encima de una vez el comunismo. Y el comunismo hace tapo, remacho, no juego más. Entonces no hay un momento de debatir quién hizo qué. Entonces las responsabilidades históricas todavía flotan en el aire y todavía están ahí sin resolver. Así que cuando empieza esta dinámica de desintegrarse la Yugoslavia, cuando se va a independizar Croacia, en ese momento Serbia está empezando a escuchar, digamos, pasos de un nacionalismo que ellos sienten en lo profundo como el recuerdo de las matanzas que tuvieron contra ellos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando empieza Tuđman a cantar, a hacer los cantos nacionalistas, inmediatamente los serbios reviven la pesadilla y se aprestan a pasarle la cuenta de cobro a los croatas que no le alcanzaron a comentar durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento empiezan las cuentas de cobro. Entonces, ante la independencia de Croacia, en ese momento Serbia empieza la primera parte de la guerra, un enfrentamiento entre Serbia y Croacia. No es demasiado bravo para lo brava que se va a poner esa guerra, pero es el comienzo. Entonces hay, digamos, como una confrontación entre Serbia y Croacia por una cuenta de cobro de la Segunda Guerra Mundial. Ahí alcanza, digamos, a desatarse una cosa bélica ya, directamente. Cuando están en esas, Bosnia-Herzegovina pide la independencia también. Dice, yo también me puedo independizar, ¿cuál es el problema? Entonces resulta que todos los repartos que se han hecho de los Balcanes durante los diferentes imperios, desde Bizancio, desde los otomanos, desde los austrohúngaros, desde toda esa cantidad de imperios, cada vez que un imperio de esos se aposenta en la zona, reparte ese país de esos países de otra manera, y los reinos en ellos contenidos se tienen que reagrupar una y otra vez. El resultado de todos estos repartos son un sistema de enclaves. Los sistemas de enclaves son como especies de parches. Haga de cuenta que la mitad de su familia se va para otro departamento de donde usted vive. Ellos no van a dejar de ser sus familiares porque vivan en otro barrio o en otro departamento. Son los mismos, son su misma familia, no, ahí no cambia nada, solamente que se desplazan del lugar. Entonces, dentro de Bosnia-Herzegovina había 1.600.000 serbios. Serbia alega que no puede permitir la independencia de Bosnia-Herzegovina porque no podría garantizar la seguridad de ese 1.600.000 serbios, a los que vamos a llamar, para efectos de nuestro relato, los serbio-bosnios, es decir, que son de la nación serbia que habitan en Bosnia-Herzegovina. Entonces, la comunidad internacional no le reconoce la independencia a Bosnia-Herzegovina. En ese momento le dice que se espere un poquito. Bosnia no entiende por qué se tiene que esperar un poquito si Lituania, Letonia y Estonia ya se independizaron, desde el punto de vista de cómo se dio el proceso soviético. Si ya se independizaron Croacia y Eslovenia, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no? Y entonces Serbia dice, no, es que ya no puede porque la mitad de nosotros está ahí. En cada una de estas repúblicas hay enclaves de los otros. Por ejemplo, en Croacia también hay un montón de serbios, y en Serbia un poco croata, y así, todo, digamos, está todo revuelto por los repartos que se han hecho. Entonces van a empezar
todo lo que es el ataque sobre lo que va a ser Bosnia y Herzegovina. Bosnia y Herzegovina es musulmana porque en el tiempo en que los turcos otomanos llegaron allá y quebraron el poderío de los serbios en la batalla en 1389, ellos se apoderaron de una zona muy grande y a esa zona la convirtieron al Islam, y en esa zona se creó un mundo musulmán. El Islam que tienen los bosnios es un Islam muy moderado, muy occidental y muy, digamos, muy fresco a la hora del té. Lo que pasa es que una cosa es tener una república islámica dentro de la Yugoslavia y otra es tener un país musulmán en el corazón de Europa. Entonces aquí se empiezan a crear un montón de situaciones que combinan la doble agenda internacional, la voluntad de poder y el proyecto de la Gran Serbia, el carácter multicultural de la Bosnia-Herzegovina y el proceso de la desintegración de los Balcanes, que va a traducirse en una tragedia inmensa para el pueblo de la Bosnia-Herzegovina y en un proceso de desintegración que el mundo mirará absolutamente perplejo, incapaz de comprender en el marco de la Guerra Fría, y que sucede en las posprimerías de su fin y que nadie sabe a dónde conduce. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué va a pasar? ¿Y de qué manera va a suceder eso inmediatamente después de terminada la Guerra Fría? Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la construcción de una identidad nacional, a partir de todas estas nuevas interpretaciones del comunismo, desde el carácter de un tipo como Tito, que se enfrentó a todos los tiburones de su tiempo, con éxito, con tesón y con impresionante valentía, desde las nuevas salidas históricas que la Yugoslavia intentó ser en un momento de su tiempo, y desde la hecatombe que se le vino encima cuando las fuerzas que la habían organizado se desintegran. En la narración, Diana Uribe, en la producción Ernesto Díaz, y para ustedes feliz domingo.